Bien, amigos, sigo con esta cuestión de Kenneth Arnold, ¿no? Y los platillos voladores. Ya me parece que este es el episodio 4, ya no me acuerdo bien, ya suena como las guerras de las galaxias. Ya no sé ni en qué episodio voy, ¿no? Estoy en el -1, en el -4, el -5, pero bueno, intentaré seguir con esto. Bueno. Entonces, la historia de los hermanos Horten, al final de la guerra, el problema es que no tenemos información específicamente de sus modelos, de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. ¿Eh? Por otras fuentes, desde Renato Vesco hasta inclusive diferentes ingenieros alemanes, sabemos que los alemanes estuvieron desarrollando diferentes tipos o diferentes modelos de platillos voladores. Entre ellos, por ejemplo, el plato volador de Meade, el plato volador de Schönberger, hay muchos, ¿no? Ahorita no quiero desviarme de lo que estoy atendiendo, después haré un programa específico sobre platillos voladores nazis, muy interesante. Pero yo aquí en lo que voy, y siguiendo el camino de lo que estoy platicando de los Horten en específico 229, HO 229, yo tengo la hipótesis de que muchos de los informes que existen por ahí dispersos de platillos voladores o naves que parecen platillo volador atacando a sobre todo formaciones de bombardeos aliados, ¿no? Que existen los informes, o sea, muy escuetos, muy poquito, pero en diferentes publicaciones han ido apareciendo, sobre todo del lado francés. De lo que quedó de la inteligencia francesa, existen varios informes de platillos voladores atacando fortalezas volantes. Yo propongo que esos platillos voladores, a lo mejor, en realidad, eran Horten HO 229 totalmente operativos, que por la tremenda emergencia de la guerra, como estaban siendo construidos, directamente pasaban pues al combate. No fueron muchos, eran muy poquitos los que se podían producir, pero sí se podían producir ya una buena cantidad, no muchos, pero pues hay más, al menos como para que aparecieran en los informes de aliados, ¿no? Los aliados deben de saber perfectamente bien sobre esta cuestión, porque ellos tienen sus propios informes, nunca han reconocido su número de bajas, sobre todo al final de la guerra, como los aviones jet alemanes cada vez se estaban apareciendo sobre los cielos de Alemania de mayores cantidades y la verdad tenían una superioridad tremenda, los aliados empezaron a ocultar su información, sobre todo sobre bajas y encuentros con este tipo de armas, ¿no? Ya sea los M163 Comet, el primer cazacohete, los M262, los Bakken 349 Natter de despegue vertical, más armas, ¿no? Como las Wasserfall, misiles con cabeza infrarroja que tenían guía radar, o sea, un sinnúmero de los Volksjäger, los cazas del pueblo, los Heinkel 162, que era un proyecto también muy interesante, también un avión muy avanzado de madera, de fácil construcción, que estaba planeado para construirse en abril-mayo de 1944, 4.000 mensuales. ¿No? Más para que vean cómo se estaba reconformando, ¿no? Porque el avión jet tenía la gran ventaja, entre otras cosas, de que no necesitaba combustible de muy alto octanaje, de muy alta calidad, lo que se llaman benzoles, de muy alta calidad, como lo utilizaban los aviones de pistón. Entonces, cualquier materia que fuera volatilizable, inclusive el combustóleo, querosén, algunos diéseles, algunos diéseles muy finos, pues un motor jet lo podía utilizar, y sobre todo los motores alemanes jet que estaban hechos que eran muy prácticos, que estaban hechos para el campo de batalla. Bueno, entonces, yo tengo esa hipótesis, sería interesante investigarla, creo que a nadie más se la ha escuchado, de que los Horten 229 están detrás a lo mejor de los informes, sobre todo ya operativos de ataque, sobre las fortalezas volantes y casas de escolta, o sea, de presuntos platillos voladores, ¿no? Bueno, sigo expandiendo este tema. Llega al final de la guerra, los americanos capturan diferentes instalaciones secretas alemanas
porque ya todos estos aviones operaban desde instalaciones secretas, sobre todo subterráneas o aeródromos acorazados inclusive, donde estaban a salvaguarda de los ataques aéreos por la tremenda superioridad aliada. ¿No? Inclusive aquí puedo platicar de otro de los proyectos de los hermanos Horten, el famosísimo Horten 18, el America Bomber, también otra ala volante, ya vamos a ir de mucho mayor tamaño que el Horten 229, que estaba siendo planeado para usarse como bombardeo estratégico y que iba a ser el vector para la primera arma o bomba nuclear alemana, que estaba planeada a arrojarse directamente sobre Nueva York. Aquí no voy a entrar sobre el programa nuclear alemán, que también es muy interesante, y desde el punto de vista aquí del misterio y de la alta tecnología, que también hay una de cosas que ni se imagina, ¿no? Dentro de las cuestiones del proyecto nuclear alemán, que sobre todo en los últimos años hay información que ha estado saliendo por ahí, pero hay también muchos libros, ¿no? Donde yo he logrado hilvanar ahora sí, ¿no? A construir el rompecabezas de la tecnología nuclear alemana. Que hay muchas cosas que yo creo en ningún lado las he leído o las he visto. Pero eso ya es otro cuento, luego haré un programa sobre eso. Aquí en específico nos interesa que una vez capturados los aviones Horten, la historia oficial nos dice que llegaron los americanos, encontraron sobre todo el prototipo o el avión de preproducción, el B-3, el número 3, inclusive dicen que con las armas desarmadas, lo único que estaba completo, lo único que faltaban eran las alas que las tenía desarmadas. Según ellos lo capturan, lo llevan a la base Wright, me parece que es la base Wright-Patterson, eran dos bases, la Patterson y la Wright, que acaban uniéndose, antecedente del Área 51, y se pone que imagínense, tienen el avión más avanzado del mundo, lo capturan intacto, y esto es lo que nos dice la ciencia, la historia oficial. Lo guardan por ahí en un hangar, dejan perdido durante años y nunca jamás vuelven a saber de él, hasta que alguien por ahí hace unos años lo descubrió y los andan restaurando, ¿no? Inclusive hay pláticas que me parece con el gobierno alemán para volverlo a adquirir, volvérselo a llevar a Alemania y reconstruirlo. O sea, imagínense qué cosa tan absurda que encuentran el avión más avanzado de su época y prácticamente lo tiras a la basura. O sea, los americanos, discúlpenme, los americanos no actúan así. Ellos, a pesar de que tenían sus alas Northrop, ya el N1 al N9, el EIB-35, que era un bombardero estratégico que usaba motores de pistón todavía, motores de hélice de pistón, ni siquiera eran lineales, y el YB-49, ¿no? Que era supuestamente su primera ala con motores jet de bombardeo estratégico. Entonces, lo que dicen los oficialistas, que como ya tenían estos alas Northrop, pues ¿para qué querían el Horten? Para que no les servía absolutamente para nada. Entonces lo desecharon, lo tiraron a la basura. Bueno, yo no sé, es posible que alguien haya hecho estas reflexiones, pero yo no las conozco. Al menos yo creo, soy el pionero, pero normalmente cuando uno cree, inventé algo, pues a alguien ya se le ocurrió, alguien ya lo inventó, ¿no? Entonces, yo propongo que esos Horten, porque hay que recordar que no capturan solamente el prototipo ya armado y los de que están en diferentes fases, sino las líneas de producción. Eso es lo que nadie luego pone atención. Tenían la capacidad de producir los que quisieran. Imagínense, tienen el avión más avanzado del mundo, que no es un prototipo, es un avión de producción, y encuentran ya modelos construidos, pero aparte, pues la línea de producción. Pues ellos discúlpenme, va contra toda lógica, que pues ni probaran el avión, el Horten capturado, ni echaran a andar otra vez las líneas de producción. Entonces yo creo que aquí todavía es un programa extremadamente secreto, un programa que no está ahora sí que en ningún documento desclasificado además ha aparecido. Creo yo que los americanos siguieron tanto produciendo, probando y desarrollando el Horten 229. Y la prueba más contundente de ello, discúlpenme, pero sigue siendo, a día de hoy,
la observación de Kenneth Arnold. Si ustedes comparan el Horten 229, un momentito, ay, perdón, disculpen, no ay, se me está cayendo. Si ustedes comparan lo que vio Kenneth Arnold con el Horten 229, discúlpenme, ¿cómo es posible que él no supiera de la existencia de este avión? Ve unos aviones de lejos con unas características tremendas. Vean cómo está la puntita de atrás, es similar. Recuerden que él lo vio a alta velocidad, aunque las condiciones atmosféricas parece que eran muy claritas, pues estaban a muchos kilómetros, ¿no? Entonces, él, yo creo que hizo esta interpretación, ¿no? O sea, para mí es contundente que él vio al Horten 229. Las pruebas del Horten 229. Que ese Horten 229 sería el padre de todos los proyectos de alas volantes americanas que todavía siguen siendo secretas. Hay, por ejemplo, aquí yo puedo mencionar algunos proyectos que al menos se sabía hace algunos años y actualmente están totalmente, no sabemos de ellos, pero que sí deben de ser descendientes directos del Horten. Uno de ellos es el famoso AA-12 de la Marina de Estados Unidos, también un ala volante, y el TR-3. Algunos han especulado la Aurora, ¿no? Pero de la Aurora no sabemos nada, más bien es un avión de alta velocidad, estratosférico, posiblemente sucesor del SR-71 Blackbird, incluso algunos le llaman el SR-72 Aurora, ¿no? Pero más o menos esa es la línea evolutiva. Creo yo que gran parte de lo que es platillos voladores dentro del contexto de armas secretas y sobre todo los avistamientos, primeros avistamientos de ese tipo de alas volantes en los 40s y 50s eran Horten 229, que se mantuvo como una fuerza. Ahora sí, hay que recordar que en aquellos tiempos había el tremendo miedo al comunismo en la Unión Soviética. Entonces, yo pienso que se tenían como armas de reserva, como un as bajo la manga, por si los soviéticos invadían Europa. Hay que recordar que el plan soviético era llegar desde Alemania Oriental a Paso de Calais, al menos sus blindados llegarían en menos de 10 días. Entonces tenía que tener un as bajo la manga. Uno de estos ases bajo la manga era el Horten 229 producido en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues más o menos esta es esta exposición, pero este tiene otra continuación. Vamos a pasar al siguiente video.